Técnicas de minería de datos. Las técnicas de minería de datos son herramientas y métodos utilizados para descubrir patrones, tendencias y relaciones ocultas en grandes conjuntos de datos. Estas técnicas son fundamentales en el campo del análisis de datos y la inteligencia empresarial, ya que permiten a las organizaciones extraer conocimientos valiosos de sus datos y utilizarlos para tomar decisiones informadas. En esta sección se explorarán algunas de las técnicas de minería de datos más comunes y cómo se aplican en diferentes contextos. Clasificación. La clasificación es una técnica de minería de datos que se utiliza para asignar categorías o etiquetas a los datos, basándose en sus características. Por ejemplo, en el campo del análisis de crédito, se puede utilizar la clasificación para predecir si un solicitante es un buen o mal candidato para un préstamo en función de sus datos financieros y personales. Algunos algoritmos comunes utilizados para la clasificación incluyen árboles de decisión, redes neuronales y máquinas de vectores de soporte. Regresión. La regresión es una técnica de minería de datos que se utiliza para predecir el valor de una variable continua en función de una o más variables independientes. Por ejemplo, en el campo de las finanzas, se puede utilizar la regresión para predecir el precio de una acción en función de variables como el precio de mercado, el volumen de negociación y los ingresos de la empresa. Algunos métodos comunes de regresión incluyen la regresión lineal, la regresión logística y la regresión polinómica. Agrupamiento, clustering. El agrupamiento, también conocido como clustering, es una técnica de minería de datos que se utiliza para agrupar datos similares en grupos o clústeres. Esta técnica es útil para identificar patrones y relaciones en los datos que pueden no ser evidentes a simple vista. Por ejemplo, en el campo de la mercadotecnia, se puede utilizar el agrupamiento para segmentar a los clientes en grupos basados en sus preferencias de compra y comportamiento. Algunos algoritmos comunes de agrupamiento incluyen k-means, DBSCAN y clustering jerárquico. Asociación, association. La asociación es una técnica de minería de datos que se utiliza para descubrir relaciones entre variables en conjuntos de datos grandes. Esta técnica es especialmente útil en el ámbito del análisis de cestas de la compra, donde se busca identificar patrones de compra entre diferentes productos. Por ejemplo, en un supermercado, se puede utilizar la asociación para descubrir que los clientes que compran pan también tienden a comprar mantequilla y leche. El algoritmo más común utilizado para la asociación es el algoritmo a priori. Análisis de series temporales. El análisis de series temporales es una técnica de minería de datos que se utiliza para analizar datos secuenciales recopilados en intervalos de tiempo regulares. Esta técnica es útil para predecir valores futuros basados en patrones y tendencias históricas en los datos. Por ejemplo, en el campo de la meteorología, se puede utilizar el análisis de series temporales para predecir la temperatura futura en función de datos históricos de temperatura y otros factores climáticos. Algunos métodos comunes de análisis de series temporales incluyen el suavizado exponencial y los modelos ARIMA, Autoregressive Integrated Moving Average. Análisis de texto. El análisis de texto es una técnica de minería de datos que se utiliza para extraer información útil y significativa de grandes cantidades de datos de texto no estructurados. Esta técnica es especialmente útil en el ámbito del análisis de sentimientos, donde se busca comprender las opiniones y emociones expresadas en texto, como reseñas de productos o comentarios en redes sociales. Algunos métodos comunes de análisis de texto incluyen el análisis de frecuencia de palabras, la minería de opiniones y la clasificación de textos. Redes neuronales artificiales. Las redes neuronales artificiales son un conjunto de algoritmos de aprendizaje automático inspirados en el funcionamiento del cerebro humano. Estas redes consisten en capas de neuronas interconectadas que procesan y analizan datos para realizar tareas específicas, como reconocimiento de patrones, clasificación y predicción. Las redes neuronales son especialmente útiles en problemas complejos y no lineales, donde otras técnicas de minería de datos pueden no ser efectivas. Al utilizar estas técnicas de manera efectiva,
Las organizaciones pueden extraer conocimientos valiosos de sus datos y utilizarlos para tomar decisiones informadas y estratégicas.